Entonces hemos cogido una percha, esas que son de alambre, y espumillón. Podríamos coger uno gordo o dos finitos. Los finitos son más brillantes, lo que os guste más. Bueno, pues lo que hacemos son, como la percha es fina, le damos forma circular. Vamos poco a poco moldeando un círculo. Bueno, pues una vez que lo tenemos es tan fácil como ir poniendo espumillón alrededor del círculo. ¿Veis? Voy dando vueltas al espumillón. Tengo dos opciones, o ir pegando el espumillón ahora al círculo o esperar a ponerlo todo y pegarlo después. Yo prefiero lo segundo porque así veo cómo quiero que me quede de gordito y cómo voy poniendo más o menos en todas las zonas. Ya veréis. ¿Veis? Le doy una vuelta y me gusta cómo queda, pero le estoy poniendo otro espumillón para que quede más gordito. Si queréis ver más vídeos del calendario, no dudéis en pulsar el enlace. Bueno, pues le he puesto dos espumillones. Si todavía quiero más gordo, podría poner un tercer espumillón. Como os he dicho, es el momento de pegar. Si no pego bien el espumillón a mi percha, lo que voy a conseguir cuando ponga las cositas es que se gire y se caigan. Entonces el espumillón tiene que estar bien cogido en la percha de alambre. Yo lo pego con cola caliente, pero podéis pegarlo con cualquier otro pegamento. Bueno, ahora vamos a hacer un lazo. Para hacer el lazo voy a hacerlo de goma eva brillante y he cogido un patrón que tenemos en nuestra web. Pulsar en el enlace si queréis ir a la web. He impreso el patrón y lo he recortado. Y ahora en una goma eva roja de purpurina podéis hacerlo en una goma eva normal o incluso un lazo normal de tela. Yo lo voy a poner abajo. Como lo he medido y veo que es un poco pequeño, pues lo voy a recortar un poco más grande que mi patrón. ¿Veis cómo va a ir, no? Lo doblo el centro y luego le pongo los piquitos debajo. Bueno, pues lo voy a copiar, ya digo, un poco más grande. ¿Veis? Lo paso a mi goma eva y lo recorto. Bueno, ahora pongo la parte grande, los dos extremos al centro, luego lo que hace de patitas pues son como los laterales del lazo y por último la banda estrecha es, digamos, la cinta que pasa por el centro de mi lazo. Bueno, pues voy a pegarlo todo. Voy poco a poco, primero la parte grande. Esta es una goma eva que en realidad es para pegar, entonces queda eso blanco que luego lo quitaré porque queda un poco feo. ¿Veis? Ahora eso lo pego. Pego primero la banda lateral y después pego las patitas, digamos, lo que sobresale del lazo. Y eso lo voy a pegar en el extremo de mi percha, en donde se cuelga. Bueno, lo pego con cola caliente pues al extremo de la percha. ¿Veis? Lo doblo un poco más para que no sobresalga por abajo y ya está. También podía haber aprovechado para colgar la guirnalda. O sea, eso lo podía haber aprovechado igual. Pero bueno, a mí me gusta colgarlo. Y ahora voy a aprovechar colgantes. Por ejemplo, este es un colgante que hicimos de jama el año pasado. Podéis pinchar para ver el vídeo. Y le voy a poner un poco de brillo. ¿Veis? Le estoy poniendo un poco de purpurina para que brille un poco más. Esto lo voy a poner también en mi guirnalda. Desde luego son unos colgantes para el árbol o para guirnaldas súper chulos y súper rápidos de hacer. Bien, voy a aprovechar unas bolas de Navidad de goma eva que hicimos el año pasado, podéis pulsar también para ver el vídeo, y algunos otros colgantes. Chris y yo cada año compramos un colgante distinto para el árbol. Entonces, por ejemplo, este osito lo compramos creo que hace 2 años. Bueno, pues voy pegando todos estos adornos en mi guirnalda, con cuidado, ya digo, teniendo cuidado en que el espumillón esté muy sujeto a la percha porque si no los colgantes se van a girar, como pasaba con el osito. ¿O veis? En este caso un poco lo que pasa también con la bola. Pues voy fijándolo todo. Bueno, así pego todos mis adornos y no me queda más que colgarlo en la pared o en la puerta. Pues nada, espero que os haya gustado el vídeo. Desde luego es súper fácil esta guirnalda. Vamos a hacer unas bolas de Navidad de goma eva o foamy que nos van a servir para el árbol, para adornar regalos, para muchas cosas en estos días, incluso para Christmas. Para hacerlas vamos a usar el molde que hicimos en el vídeo el otro día. En la descripción de este vídeo tenéis el enlace al vídeo.
Y vamos a usar también unas tijeras y goma eva de purpurina. Si no tenéis goma eva de purpurina, podéis usar goma eva normal, pero queda más navideño de purpurina. Bueno, pues empezamos cortando unos cuadrados que sean más grandes que el tamaño de la bola que cabe en nuestro molde. No pasa nada si no tenéis molde, lo podéis hacer también, lo vamos a ver sin molde. Entonces cortamos unos cuadrados de los distintos colores. Vamos a hacer bolas de distintos colores. A mí me gustan los colores vivos, el rojo, el rosa, el azul, pero bueno, fijaros, ahora una vez que tenemos cortados los cuadraditos, vamos a hacer como siempre, vamos a plancharlos con un papel de horno por encima, pero los planchamos por el lado que no tienen purpurina. Pues planchamos un poco y cuando empiecen a coger calor y a empezar a moldearse, ¿veis? Pues los quitamos, ponemos la purpurina hacia abajo en nuestro molde, apretamos un poquito y metemos la bola para que dé forma. Metemos y esperamos a que se enfríe y una vez que esté frío lo quitamos del molde. ¿Veis cómo queda? Vamos a hacer otro en otro color. Ahora vamos a hacerlo en blanco. Pues hacemos lo mismo. Pasamos la plancha y una vez que empieza a calentar y a cambiar de ponerse más flexible, lo metemos en el molde, ponemos la bola, esperamos a que enfríe y ya está. Si no tenemos molde, lo que decíamos, hacemos lo mismo. Planchamos por el lado que no tiene purpurina, pero ahora una vez que está ya domado, digamos, una vez que está caliente y empieza a cambiar y coger la flexibilidad, en vez de ponerlo en el molde lo ponemos sobre la misma bola de corcho. Entonces hacemos que esté en la bola hasta que enfríe y una vez que enfría retiramos de la bola y también coge la forma. Es más difícil, queda un pelín peor, pero también se puede hacer. Bueno, pues una vez que están fríos volvemos a meter en el molde, encajamos bien y ahora ponemos pegamento caliente alrededor. Y con uno de los cuadrados que habíamos cortado, ponemos por el lado de la goma eva, dejando la purpurina por fuera, lo ponemos encima. Entonces, ¿veis? Ponemos pegamento y una vez que lo hemos puesto, tapamos, digamos, con el otro cuadrado. Porque lo que estamos haciendo son como semicircunferencias, semiesferas, semibolas de Navidad, pero dan el pego total y nos ahorramos un montón de trabajo. Bueno, pues ponemos el cuadrado y quitamos ya el molde y ayudados de los dedos vamos pegando bien. Bueno, ¿veis? Pues nos queda así como amombadito. Podríamos rellenarlo como en el caso que tenemos del bebé con la cuna, pero no hace falta. Entonces, cortamos lo que sobra. Podríamos cortar también dejando un rebordeo con tijera de zigzag, pero a nosotros nos gusta más justo, cortar justo. ¿Veis? Ahora hemos dejado como una pequeña abertura ahí porque ahí pondremos el clip o el alambre para colgar. Entonces vamos cortando, vamos cortando. ¿Veis cómo nos queda? Por los dos lados tiene purpurina. Bueno, pues ahora rematamos ya del todo como queremos y ya está, nuestra bola es muy fácil. Ahora la podemos decorar con estrellitas esas de purpurina. Nosotros la hemos decorado con goma eva, con la misma goma eva. Hemos cogido una tijera de zigzag y hemos hecho, ¿veis? Como unas líneas de zigzag. Y ahora hemos hecho otro adorno con una agujereadora. Hemos cogido una taladradora, hemos hecho agujeritos y esos agujeritos los vamos a usar para decorar. Bueno, pues ponemos un poco de cinta de la que hemos hecho de zigzag alrededor, teniendo en cuenta siempre que la hacemos un poco como redondeada, no en recto, para que quede la forma de la esfera. ¿Veis? La ponemos así redondeada, ponemos otra cinta encima y en medio ponemos las bolitas que habíamos hecho con la taladradora. Y ya está. Hemos conseguido unas bolas de Navidad muy fáciles y muy bonitas. Pues solo nos queda poner un clip para poder colgarlas. Y fijaros, hemos usado un alambre. Podemos haber usado también un clip, de los típicos que usamos para poner folios juntos. Pero hemos usado un alambre que agujereamos con el mismo alambre la goma eva y ahora no tenemos más que poner para arriba y para abajo para poder colgarlo. Pues ya está, también la hemos hecho en azul. Pues si os ha gustado este tutorial, ya sabéis, darle a me gusta y si no estáis suscritos, suscribiros. Bueno, nuestra tercera idea se trata de decorar unas copas para que la mesa de Navidad nos quede genial. También nos vale para un regalo. Pues fijaros, lo primero que hemos hecho es poner papel adhesivo en la parte del centro de la copa, porque lo que vamos a decorar es el pie. Para decorarlo hemos cogido pegamento, cola blanca, yo uso Mod Podge que es más dura, y lo que hago es untar con Mod Podge esta parte, la que está debajo del adhesivo.
Ahora lo que hago es mezclar purpurinas de distintos colores. Me encanta mezclarlas. ¿Veis? Pongo morado, pongo color plata, en fin. Cuando tengo la mezcla, lo que hago es ponerla encima de mis copas. Ojo, que lo que se cae abajo luego lo podéis recuperar, ¿eh? O sea que no os preocupéis. Pues así de fácil. ¿Veis qué bonitas? Yo lo que hago también es darle otra capa de Mod Podge o de pegamento por encima para que la purpurina no se suelte. Pues ya está, tan fácil, y tenéis unas copas súper chulas que os valen, como digo, para regalar o para poner en la mesa. Vamos a hacer esta cestita que es muy mona. Vamos a necesitar unos recipientes, unos vasos que pueden ser de cristal o de plástico. Es mejor de plástico para desmoldar mejor luego. Papel transparente de plástico de cocina. Cordón, yo uso 2 cordones, uno más fino y uno más gordo, y cola blanca. Bien, empezamos forrando nuestro vaso, nuestro recipiente, con plástico de cocina. Forramos hacia arriba de forma que el centro quede hueco y todo lo que sobresalga de papel quede en la parte de arriba. Una vez forrado, cortamos el hilo de algodón, el gordo, en trozos de como de 1 metro. Vamos cortando distintos trozos de 1 metro. Por lo menos depende de la altura del vaso, pero por lo menos necesitaremos 10 o 12. Mezclamos la cola blanca con agua de forma que haya como 2 partes de cola por 1 de agua y vamos metiendo los cordones en este mejunje. Una vez metidos los usaremos, escurrimos y usamos. Una vez que hemos untado, lo que vamos a hacer es ir poniéndola alrededor de nuestro vaso. Empezamos por la parte de abajo, la más pegada al papel, que si os fijáis hemos puesto un poco de papel de cocina para no manchar todo, porque claro, esto pringa. Entonces vamos haciendo filitas, vamos haciendo vueltas, que queden unas muy pegadas a las otras, porque si no luego se desharía nuestra vasija, nuestra cestita. Entonces vamos dando vueltas, intentando que queden pegaditas. Repetimos la misma operación como a 1 centímetro de la primera vuelta, es decir, vamos haciendo otra fila de vueltas a 1 centímetro la primera, dejando una separación, que luego taparemos con el hilo fino, pero de momento con el hilo gordo vamos haciendo pues como distintas rayas alrededor de nuestro recipiente, que insisto, si cogéis una botella de 2 litros de Coca-Cola que es más blandita, a lo mejor es mejor, aunque el recipiente os va a quedar redondo. ¿Veis? Pues vamos haciendo lo mismo y como siempre, que queden pegaditas, nuestra cuerda una a la otra tiene que quedar pegaditas. Hacemos una tercera y una cuarta vuelta haremos y una quinta hasta llegar a la parte de arriba o hasta la altura a la que nosotros queramos que llegue nuestra vasija. Una vez que ya hemos rematado todas las líneas, hemos llegado hasta arriba, ahora lo que hacemos es empezar a hacer lo mismo con el hilo fino, pero en vez de en formas así rectas que hemos hecho, lo que hacemos es ponerlo, ¿veis?, de forma inclinada, es decir, vamos uniendo en transversal las capas que antes teníamos y lo que intentamos es que no nos queden agujeros, porque si no lo que fuéramos a poner dentro de la vasija se caería. Entonces vamos uniendo, digamos, las capas que teníamos en horizontal con el hilo fino. También podríamos haberlo hecho siguiendo con el gordo, pero queda así un poco más elegante. Entonces el hilo fino, como veis, vamos por todos los lados poniéndolo alrededor de nuestras capas. Cuando consideremos que ya está tupido, lo que hacemos es darle la vuelta y empezar a poner la parte de abajo. Para eso usamos otra vez cordón gordo. Y con el cordón gordo vamos, ¿veis?, como haciendo una espiral que está pegada a la última fila que teníamos, para que quede bien la parte de abajo, el fondo. Entonces vamos así enrollando en espiral hasta el final. Una vez que hemos acabado, lo que hacemos es darle una capa de cola blanca encima, Nos gusta que quede bien pegado, damos una capa de cola blanca encima. Incluso podemos rematar poniendo algún hilo fino que una la parte de abajo con los laterales también, para que luego no se nos desmolde. Dejamos secar por lo menos un día. Y al día siguiente lo que hacemos es ir separando con cuidado de las paredes de nuestro recipiente nuestro plástico. Por eso es más fácil que sea el recipiente de plástico porque podemos poner hacia adentro. Bueno, pues con cuidado vamos despegando
hasta que están separadas y podemos quitar el recipiente. Con cuidado ahora separamos el plástico que queda pegado y ya está. Esta es nuestra cesta. Ahora lo que vamos a hacer es pintarla, ¿vale? Vamos a pintarla de dorado. Empezamos pintando el interior, como es un spray, pues vamos poco a poco. Hemos puesto, veis, un cartón abajo para no mancharlo todo y empezamos pintando el interior. Una vez que acabamos de pintar la parte de dentro, lo que hacemos es pintarlo de fuera. Como lo vamos a adornar con unas florecitas, lo que hacemos es pintar también un poco estas florecitas con spray dorado. A mí me gusta que queden también un poco blancas para que resalten un poquito más. Pues vamos pintando las florecitas con spray dorado y solo nos queda pegarlas a nuestra cestita con un poco de pegamento con pistola caliente. Aprovechamos porque además si ha quedado algún cordoncito suelto, pues con la cola lo pegamos también y así vamos pues adornando nuestra cesta. Fijaros cómo nos queda de chula. Me encanta. Hola a todos, hoy vamos a hacer un Belén o nacimiento para esta Navidad. Para eso vamos a usar cola escolar, vamos a usar bolitas, también podéis usar una pistola de silicona si preferís, yo lo hago porque es más rápido, y vamos a usar muchos palitos. Bueno, pues vamos a empezar. Para hacerlo, lo primero que hacemos es poner 2 palitos de helado transversales y uno que les corta. Lo hemos pegado, ya digo, con silicona caliente. Y luego vamos a poner el tejado, 2 cruzados. Entonces pego un poco el primero y ahora el segundo lo pego en el lateral y en la parte de arriba. Pues ya tenemos el primer piso. A partir de ahí vamos a hacer 4 pisos más. Para eso vuelvo a pegar uno lateral en la parte de abajo. Es bueno dejar el primero, para que así todos nos queden en la misma medida y igual de paralelos. ¿Veis? Voy tomando cuál es lo que está detrás y lo ajusto. Y ahora hago igual con la parte de arriba del tejado. Pues así de fácil es hacer el pesebre. Vamos a hacer 4 capas, porque con 4 nos queda suficiente en distancia abajo para poner las figuras. Podéis hacer más capas si queréis, Bueno, pues ya hemos puesto la cuarta. Vamos a rematar todo poniendo un palito de helado en la parte de abajo y también pondremos otro en la parte de atrás. Y ya está. ¿Veis que se sujeta perfectamente? Pues ahora vamos a hacer las figuras. Para hacerlas yo he cogido estas bolitas de madera y el cuerpo lo voy a hacer con papel de plata. Podéis usar cualquier cosa, cualquier cosa, porque lo vamos a ocultar. Entonces, como veis, yo hago un revoltijo de papel plata y voy poniendo capas en función de cómo lo quiero de ancho. También es importante pensar en el largo. Yo voy a hacer uno más pequeñito para la Virgen y luego haré otro un poco más alto para San José. Pego los laterales y mirar. ¿Veis? Ya tengo mi Virgen y San José. Vamos a ponerle la cabeza y vamos a vestirles. Para vestirle a la Virgen le he cogido una tela, pues usar fieltro o lo que queráis. Voy a usar una tela de traje y luego lo que es el velo se lo voy a hacer con fieltro. Entonces pongo un poco de pegamento y pego lo que es la tela al papel de plata y la ajusto un poco para que tenga unos pliegues pues un poco más monos. De cualquier forma os recuerdo que el año pasado subimos otro vídeo y podéis ver ahí otra Virgen y otro San José cómo lo hacíamos. Os dejo el link en la descripción de este vídeo. Pues nada, cortamos lo que sobra del vestido y vamos a ponerle el velo. Como os he dicho, lo que hago es coger un fieltro azul, ¿veis? Es una tira recta y lo que vamos a hacer es pegarlo en la parte de arriba de la bola, ajustar a la cabeza en los laterales, ajustar al vestido y luego la parte de atrás, pues lo que hago, fijaros, es doblar hacia adentro. Y así queda pues el velo. Mirad, pego. Luego haré lo mismo con San José, pero no lo pondré por no repetiros, para que el vídeo no se alargue.
pues como os decía, una vez que tengo pegados los laterales, solo tengo que empujar hacia adelante, la parte de atrás, y recortar al tamaño que yo quiera. Podéis hacer el velo que quede tan grande o tan pequeño como queráis por los laterales. Yo prefiero pequeño porque tampoco tenemos mucho espacio y para que quede pues más mono. Yo prefiero cortar primero y después pegar, pero vamos, podéis hacerlo al revés o ajustarlo luego como queráis. Vamos a dar también un poco de forma redondeada abajo, que me gusta más que tan pico. A ver, ahora os lo enseño. ¿Veis? Me gusta más. Queda más mono. Bueno, pues solo nos queda pegarlo. Pues ya tenemos a la Virgen. Ahora vamos a hacer a San José y para hacerlo vamos a hacer la parte de abajo, la voy a poner en fieltro blanco. Podéis usar el color que queráis, un marrón más clarito, un marrón más oscuro, lo que queráis. Yo voy a usar un fieltro marrón para hacer el velo de San José. Entonces es lo mismo que para la Virgen. Primero lo pondré por los laterales y luego empujo hacia adentro y recorto al final. ¿Veis? Pues queda igual, muy parecido. Y para hacer al bebé lo que vamos a hacer es con una bolita más pequeña de madera, la pegamos también en un trozo de fieltro blanco, pongo la bolita un poco para abajo para poder pegar la parte de arriba y pongo luego un rollito de fieltro que me va a servir para hacer lo que es el cuerpo del bebé. Entonces pego la parte de arriba, la cabecita, y luego enrollo lo que me sobra. En el próximo vídeo os voy a enseñar más ideas para hacer al Niño Jesús. Pues ya está, voy a pegar ahora el Niño Jesús a la Virgen María y tengo ya a los tres que los pongo en mi nacimiento y solo me queda rematar la parte de arriba poniéndole una estrella. ¿Veis? Bueno, podéis poner una estrella o lo que queráis. Podéis ponerlo en horizontal o dejarlo colgado, lo que queráis. Si os ha gustado, dar un me gusta muy fuerte.